Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Educación de Hoy. Estamos en la tercera temporada que está completamente dedicada al juego. En esta temporada tenemos diferentes invitados. Tuvieron la posibilidad de escuchar probablemente el episodio anterior, que fue el episodio número 2, en donde hablamos con Priscila Vela sobre el juego infinito de crear con partes sueltas, con piezas sueltas. Si no lo han escuchado, ojalá puedan escucharlo después de este episodio. Y decidimos hacer un episodio cada una. Este episodio voy a estar yo, Silvia, con ustedes, y también Mariana tendrá la oportunidad de hacer un episodio 1 a 1 con ustedes para compartirles nuestras experiencias personales con el juego. Desde cada uno de nuestros proyectos, desde cada uno de nuestros centros educativos y desde cada una de nuestras perspectivas, con diferentes formaciones, con diferentes experiencias, con diferente conocimiento que al final valora el juego como la manera en la que los niños aprenden. Así que hoy quiero contarles yo, en un episodio que probablemente será un poco más cortito de lo usual, sobre mi experiencia con el juego, sobre mi experiencia de estudiar, entender, comprender todas las posibilidades del juego, específicamente en mi proyecto de Little Monsters. Como algunos de ustedes sabrán, tal vez escucharon el primer episodio de la primera temporada en donde Mariana y yo nos presentamos y contamos sobre nuestros proyectos y qué nos trae acá. Yo tengo un centro educativo preescolar que se llama Little Monsters, que inicia y abre sus puertas por primera vez en... Wow, tuve que detenerme a pensar en qué año había sido eso. En 2015. Abril de 2015 iniciamos con el proyecto de Little Monsters. Ese fue un proyecto bastante ambicioso porque yo, para el momento que decidí que quería abrir Little Monsters, que fue alrededor de 2013, 2014, no conocía nada de educación preescolar. Mi formación es en publicidad y en administración de empresas, pero siempre he sido profesora, específicamente profesora universitaria. Me apasiona la educación, me apasiona enseñar, es lo que corre por mis venas y tal vez lo dije en ese primer episodio, ya no recuerdo, fue hace tanto, pero definitivamente es algo que está en las venas de mi familia también. Mi mamá y mi papá tienen otras profesiones y ambos terminaron siendo educadores también. Así que la educación es algo que siempre me llamó y estudiando sobre educación en 2013, que empecé y dije, quiero emprender en educación, empecé a estudiar, empecé a preguntar, empecé a formarme, a llevar cuanto curso hubiera, a leer cuanto libro se atravesara enfrente mío. Y también tuve la oportunidad de conversar con dueñas de centros educativos de diferentes niveles. Tomé la decisión de emprender en educación preescolar porque es el momento en el que podemos generar el mayor impacto positivo en la vida de las personas, en el desarrollo de las personas. Tantas cosas maravillosas suceden en la formación, en el desarrollo de los 6 primeros años que me fue inevitable sentirme atraída a emprender, a desarrollar un proyecto que terminó siendo Little Monsters para primera infancia. Siempre para mí fue clave la creatividad, específicamente el desarrollo de pensamiento creativo, y ahora vamos a hablar qué es el pensamiento creativo y qué tiene relación esto con el juego. Pero para mí fue clave
que el desarrollo de pensamiento creativo estuviera en el centro del currículum, porque la creatividad potencia nuestros mejores talentos, la creatividad fomenta que podamos crear, que podamos imaginar, que podamos idear, y todo esto, por supuesto, tiene relación directa con el juego. Y en especial que podamos empoderarnos de que nuestras ideas son diferentes a las de los demás, pero que son completamente válidas y que tienen la posibilidad de cambiar el mundo, de que una idea nos puede llevar a construir algo completamente nuevo, algo que no existía, de que una idea me puede permitir colaborar con otras personas, de que una idea me permite intercambiar conocimiento, tomar nuevas perspectivas. Detrás de la generación de cada idea hay algo maravilloso, y estudiar pensamiento creativo nos lleva, y digo plural, a mí, al equipo de educadoras con las que desarrollamos en ese momento el currículum y con las que a través del tiempo hemos ido evolucionando ese currículum, nos lleva a poner el juego en el centro también de nuestro quehacer pedagógico. Es a través del juego que nosotras desarrollamos pensamiento creativo. Entonces, quiero comentarles un poco sobre qué sucede en el día a día en Little Monsters y aterrizarlo, no dejarlo en algo abstracto, sino aterrizarlo a práctica, a cómo se ve, a exactamente qué estamos hablando de pensamiento creativo, y aterrizarlo a juego y darles incluso algunos ejemplos de juego que ustedes pueden replicar en sus casas. Entonces, bueno, quiero hablar primero de que la creatividad, al contrario de lo que muchos piensan que es simplemente el generar ideas originales, la creatividad es la habilidad de unir conceptos en mi mente que ya existen, pero que yo los uno de una manera creativa. De dos cosas, que pueden ser dos objetos, dos conceptos, pueden ser 3, 4, pero para darles una idea simple, pueden ser dos objetos, por ejemplo, que yo ya conozco y que encuentro una nueva manera de utilizarlos. Eso sucede, por ejemplo, en el juego de partes sueltas, que tuvimos la posibilidad de conversar la semana pasada en el episodio anterior sobre este tema. Entonces, el pensamiento creativo podemos fomentarlo cuando exponemos a los niños a múltiples materiales, a múltiples tipos de escenarios, cuando les damos actividades que requieren una resolución, cuando, ojo, los dejamos trabajar por sí solos, sin la intervención de un adulto, les dejamos que ellos mismos puedan desarrollar ese proceso de explorar, manipular esos materiales para encontrar nuevas formas de utilizarlo. Eso es el desarrollo del pensamiento creativo. Es permitirles crear con objetos tradicionales, como podría ser dinosaurios, animales de la granja, carritos, este tipo de objetos que tienen una funcionalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que un carrito, naturalmente, un niño va a jugar a que se desplaza, y a que un animalito de la granja, naturalmente el niño va a jugar a que camina, come, ¿verdad? Tiene una funcionalidad específica, una manera que muy probablemente con ciertas variaciones el niño va a utilizarla. Y también con objetos no tradicionales, que son las famosas partes sueltas o piezas que no tienen una funcionalidad, como tubos, tapas, CDs, esponjas, tucos, en donde estamos hablando de, elementos de la naturaleza inclusive, donde estamos hablando que no tienen una funcionalidad, y eso permite que sea lo que quiera el niño imaginar. El pensamiento creativo sucede cuando permitimos que los niños dirijan sus propias actividades, cuando nosotros somos los adultos facilitadores
A nosotros en Little Monsters nos gusta hablar de que los adultos somos diseñadores de espacios. Y ahora podemos hablar un poquito de esto. Pero son los niños quienes dirigen la actividad. Y con eso estamos hablando a no solo permitirles manipular diferentes tipos de materiales, por ejemplo, como los que mencioné, en donde podemos incluso mezclar, podemos tener animales de la granja mezclado con tucos y mezclado con vasos, por ejemplo, vasos plásticos con los que puedan crear. Pero no solo es manipular, sino darles el espacio de tiempo para que puedan explorar lo suficiente, formas tradicionales, formas no tradicionales, para que puedan meter, rodar, probar, poner uno encima del otro, darle vuelta, ponerlo de lado y entender a dónde está esa creatividad que ellos quieren generar ese día. Entonces, usualmente los espacios de tiempo para generar pensamiento creativo, por lo menos en Little Monsters, no son tiempos de juego con partes sueltas de 15 minutos. Tienen que ser espacios de juego de 45 minutos, una hora, que nos permitan crear, desarmar, volver a armar, volver a crear, que les permitan a los niños realmente explorar al máximo esa creatividad. Quiero mencionar que esto es un ejemplo, el juego con partes sueltas suele ser un ejemplo que inicia, o podemos pensar que es un juego libre, sin embargo, evoluciona si dejamos el suficiente tiempo hacia otros tipos de juego. Puede convertirse un juego en el que los niños desarrollan personajes y entonces empiezan a colaborar entre sí. Aunque sea un niño solo, el niño puede desarrollar un personaje y una relación particular con los elementos que tiene al frente. Puede volverse un juego que se trate sobre ordenar los elementos que tiene enfrente y clasificarlos. El juego puede parecer libre, pero puede evolucionar cuando les damos el espacio para que ellos decidan cómo quieren llevar ese juego. Los principales beneficios de permitirles a los niños desarrollar su pensamiento creativo es darles autonomía, empoderarlos con sus mejores talentos, desarrollar autoestima, iniciativa, sentido crítico, esa capacidad de resolver conflictos que van a tener en el juego, seguridad en sí mismos, por supuesto, y tolerancia a la frustración también. Esa flexibilidad mental que le permite a un niño ver un vaso plástico y entender que sirve tanto para tomar agua como para colocar objetos adentro, como para darle vuelta y ser una torre si pongo una cosa encima de otra, es increíblemente maravillosa. En un espacio de partes sueltas, un niño puede aprender todo tipo de habilidades del siglo XXI. Hago un paréntesis, si no saben cuáles son las habilidades del siglo XXI o quieren estudiarlas un poco más, nuestra primera temporada se trata sobre eso. Y quiero terminar hablando sobre un concepto que tenemos en Little Monsters. Nosotros utilizamos una metodología que se llama Design-Based Learning o aprendizaje basado en diseño, y por ende hablamos de que las teachers o los adultos somos diseñadores de espacios que sean lo suficientemente atractivos, interesantes, para que los niños quieran jugar y explorarlos. Siempre les voy a recomendar, si quieren replicar juegos de partes sueltas en casa, una manera muy simple es tomar un objeto que tenga funcionalidad, es decir, muñequitos, animales, dinosaurios, carritos, y agregarle 2, máximo 3 tipos de partes sueltas. Por ejemplo, carritos con tucos y tubos y tapas, por ejemplo. ¿Qué es importante en estos espacios que ustedes pueden ver fotografías súper ricas, llenas de material que replicamos? Por ejemplo, en Little Monsters es algo de todos los días, el diseño de espacios, que es muy importante y es algo que yo siempre enseño a las teachers.
No se trata tanto sobre tener mucha variedad de elementos distintos en un juego de partes sueltas, en el diseño de un juego específico. Se trata más sobre tener abundancia, cantidad de cada tipo de elemento. Entonces yo con carritos, tucos y tubos puedo armar un excelente juego de partes sueltas, pero ojo, lo ideal sería que yo tuviera suficientes carritos, suficientes tubos, suficientes tucos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan como si fueran un niño, con 2 tubos puedo crear poquito, pero con 10 tubos, 15 tubos, 20 tubos, puedo crear un montón de cosas maravillosas. Con 2 o 3 tucos puedo crear una torrecita chiquita, pero si tengo 30 tucos, 20 tucos, puedo crear diferentes torres, puedo crear puentes, puedo crear cosas muchísimo más complejas. Entonces no se trata tanto, para que lo piensen en casa, de tener un montón de tipos de juguetes distintos y un montón de tipos de partes sueltas distintas. Dedíquense a recolectar partes sueltas y que ojalá tengan bastante cantidad de cada una. Entonces pueden decir, voy a empezar a recolectar cartones de huevo, o voy a comprar un paquete grandote de vasos plásticos para que tengan un montón de vasos plásticos para jugar, o tubos que puedan empezar a guardar los tubos del papel higiénico, del papel toalla, pero ojalá un montón, no uno, ¿ok? Entre más van a poder generar los niños un juego más complejo. Así que espero que este episodio de hoy les haya dejado con algunas ideas, hayan aprendido un poquito más de qué se trata el pensamiento creativo, que es esa habilidad de que yo desarrollo, que yo practico, tengo que practicarla, ojo, como niño y como adulto, tengo que practicarla constantemente, que es exponerme a diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de conocimientos y conceptos para yo lo suficiente como para explorar, experimentar y poder crear mis propias combinaciones. Espero que nos escuchen nuevamente la próxima semana, que tenemos un episodio súper interesante con una invitada de lujo.